Buenos días, mi nombre es Sara Baiter, soy estudiante de Psicología, cuarto semestre de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el día de hoy les vengo a hablar sobre la psicofisiología de la emoción. Las emociones son procesos complejos capaces de abarcar diferentes niveles de análisis. Principalmente es una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa que va acompañada de cierta conmoción somática. Bueno, entrándonos a la psicofisiología de la emoción, estas son resultantes de la actividad del sistema nervioso. Estas son necesarias para la supervivencia. Cuando este sistema nervioso siente que el enemigo es peligroso, sustituye la rabia por el miedo para que así la persona pueda lograr el escape. Cuando estas son de gran intensidad, se da la activación del sistema simpático, que esto lo que se encarga es de producir cambios emocionales, como el aumento del ritmo cardíaco, la presión arterial y la sudoración. Además de todo esto, se estimula la glándula suprarrenal, que se encarga principalmente de liberar la hormona adrenalina. Estas se acompañan de somatizaciones y es el encargado de regular aspectos fisiológicos en el sistema nervioso autónomo, que este se encarga de acelerar y desacelerar los órganos del sistema simpático y parasimpático. Las emociones se originan en el sistema límbico y estos estados complejos tienen tres componentes. Tenemos el fisiológico, que esta es la primera reacción frente a un estímulo y son involuntarios. La respiración aumenta, los cambios a nivel hormonal, etc. Tenemos el otro componente que es el cognitivo y aquí la información es procesada a nivel consciente e inconsciente. Esto influye en nuestra experiencia subjetiva. Y por último tenemos el conductual, que este provoca un cambio en el comportamiento, como son los gestos en la cara, los movimientos del cuerpo, etc. Bueno, dentro de la clasificación de las emociones tenemos las emociones primarias, también conocidas como las emociones básicas. Estas son las emociones que experimentamos en respuesta a un estímulo. Dentro de esta encontramos 6 emociones básicas, como son la tristeza, la sorpresa, el asco, la felicidad, el miedo, la ira, y todas estas constituyen procesos de adaptación y pues en síntesis existen en todos los seres humanos independientemente de la cultura en la que se hayan desarrollado. Tenemos también las emociones secundarias, que son un grupo de emociones que siguen de las emociones primarias y son causadas por normas sociales y normas morales. Bueno, ahora bien sea, dependiendo del grado en que las emociones afectan al comportamiento del sujeto, estas se pueden dividir en dos, en las emociones negativas y en las emociones positivas. Las emociones positivas también se conocen como las emociones saludables, porque principalmente estas afectan positivamente al bienestar del individuo que las siente. Favorecen la manera de pensar, de razonar y de actuar de las personas. Un ejemplo de esto sería la alegría, la satisfacción y la gratitud, que pues estos provocan una actitud positiva frente a la vida y nos hacen sentir experiencias que nos ayudan a sentirnos bien. En cambio, las emociones negativas son opuestas a las emociones positivas. Estas afectan negativamente al bienestar de las personas. Estas también se conocen como emociones tóxicas y suelen provocar el deseo de evitarlas o evadirlas. El miedo o la tristeza son algunos ejemplos claros de estos. Pues sin embargo, hay que tener en cuenta que este tipo de emociones en pequeñas cantidades y relativamente baja intensidad no son perjudiciales. De hecho, toman parte del proceso de aprendizaje, ya que gracias a ella, pues nuestra memoria emocional nos ayuda a recordar las consecuencias que tienen ciertas conductas o exponernos a ciertos contextos. Seguimos con las emociones estáticas, que estas son aquellas que se producen gracias a distintas manifestaciones artísticas, como son la música o la pintura. Así que al escuchar una canción podemos sentirnos felices o tristes, pero pues esta sensación sería cualitativamente diferente a la felicidad o a la tristeza que se experimenta ante cualquier otra experiencia, ya que se vive en un contexto artístico, mediado por símbolos y atributaciones sobre las intenciones del autor. En cuanto a las emociones sociales, tenemos que estas no se refieren a las emociones culturalmente aprendidas, sino más bien que es necesario que haya otra persona presente o de lo contrario no pueden aflorar. Un ejemplo de esto sería la venganza, la gratitud, el orgullo o la admiración, pues estas son emociones que sentimos respecto a otros individuos.
Y por último tenemos las emociones instrumentales, que estas son aquellas que tienen como fin u objetivo la manipulación o el propósito de lograr algo. Estas son implicadas de reconocer porque puede parecer que sean naturales. Sin embargo, son emociones forzadas y no esconden una intención. En ocasiones son fruto de la autosugestión. Dentro de las emociones, las principales estructuras cerebrales implicadas en esto tenemos la amígdala. Este juega un papel crucial en el procesamiento y la regulación de las emociones, especialmente en el miedo y la respuesta de lucha o huida. Tenemos la corteza prefrontal, que esta está involucrada en la regulación de las emociones, el procesamiento de la información y la toma de decisiones basadas en esta misma. El hipotálamo participa en la respuesta fisiológica asociada a las emociones, como el control del sistema nervioso autónomo y la liberación de hormonas relacionadas con el estrés. Tenemos también el sistema límbico, que hace parte de estas estructuras cerebrales, incluye las estructuras como el hipocampo y el cuerpo estriado, que están involucradas en la memoria emocional y en la recompensa. Algunas alteraciones en las emociones pueden incluir trastornos del estado de ánimo como la depresión y el trastorno bipolar, que pues estos están implicados en cambios significativos y persistentes en el estado de ánimo. Un ejemplo de esto puede ser la tristeza profunda o los cambios extremos entre la depresión y la manía. Como segundo tenemos el trastorno de ansiedad, que esto puede ser el trastorno de ansiedad generalizada o el trastorno de pánico o trastorno de estrés postraumático, que esto tiene una caracterización específica y es por una respuesta excesiva o inapropiada de ansiedad ante situaciones específicas o en generales. Tenemos el trastorno del control de los impulsos, que está el trastorno explosivo o intermitente del trastorno de control de los impulsos no especificados, que implican dificultades para controlar los impulsos y expresar las emociones de manera apropiada. Por último, tenemos los trastornos del espectro autista, que estos pueden afectar la forma en que una persona procesa y muestra emociones, dificultando así la comprensión y expresión emocional.